Es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo. Es clásico lo que persiste como ruido de fondo, incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone. Con estas palabras de Italo Calvino queremos empezar hoy, día 14 del 2 del 14, la lectura de una selección de textos para celebrar nuestro amor hacia los clásicos de Grecia y Roma, recordando así que mucho es lo que nos han aportado y mucho lo que aún nos queda por aprender de ellos. Gracias a Cicerón, a Platón, a Quintiliano, a Aristóteles, a Luciano, a Arquímedes, gracias a todos ellos y otros muchos, hoy vamos a hablar de biología, de historia, de geografía, de matemáticas, de geometría, de lenguas o de idiomas, de física y de tecnología, de filosofía y de ética, porque los clásicos grecolatinos nos hicieron despertar al conocimiento, nos tendieron la mano para echar a andar en el mundo de la ciencia, nos hicieron pararnos a reflexionar sobre el mundo, sobre la importancia de conocer su historia, haciéndonos en definitiva lo que hoy somos. Y ese es el viaje que vamos a hacer con Luciano, quien nos va a contar su propia historia. Acababa de terminar mis estudios primarios, entrando ya en la pubertad, mi padre discutía con sus amigos qué profesión me haría aprender. Los más eran del parecer que las letras exigían un gran esfuerzo, mucho tiempo, gastos no pequeños y muy buena suerte, y nuestra posición era mediocre y reclamaba una pronta ayuda. Si, por el contrario, aprendí un oficio manual, desde el primer momento podría ganarme sustento con mi oficio y no tener que vivir a mi edad a costa de los míos, e incluso en poco tiempo podría regocijar a mi padre con lo que ganara. Hasta aquí mi relato ridículo y pueril. Pero lo que voy a escuchar a continuación, amigos, ya no es desdeñable. Antes bien, exige oídos bien atentos. Porque por decirlo como Homero, mientras dormía tuve un sueño divino durante la noche inmortal. Dos mujeres me cogían de las manos, y cada una me traía hacia sí con grandes esfuerzos y vivencia. La una tenía el aspecto rudo, con rasgos varoniles, el cabello suelto y las manos llenas de callosidades, el vestido remangado y lleno de polvo, como mi tío cuando pulía sus piedras. La otra, en cambio, tenía un rostro hermoso, noble porte e iba vestida con elegancia. Al fin me encargan que yo decida con cuál de las dos quería quedarme. La segunda habló más o menos en los siguientes términos. Hijo mío, soy Paideia. Si me sigues, yo te mostraré en primer lugar muchas obras de los antiguos y sus admirables hazañas, explicándote sus palabras y haciéndote sabedor, por así decirlo, de todo lo conocible. Y lo más importante para ti, adornaré tu espíritu con muchos y excelentes ornatos: la prudencia, la justicia, la piedad, la dulzura, la equidad, la inteligencia, la fortaleza, el amor a la belleza, el entusiasmo por todo lo honorable, porque este es el auténtico y perfecto ornato del alma. Ningún hecho del pasado se te ocultará, nada de lo que en el presente debe hacerse, e incluso preverás con mi ayuda al futuro. En una palabra, todo cuanto existe de humano y divino te lo enseñaré en poco tiempo. Y así nuestro Luciano optó por acercarse a la segunda dama, que acabó presentándole a muchos de los sabios de Grecia y de Roma, para que le mostraran algunos de esos caminos que le llevarían al conocimiento, y por ende, hacia la sabiduría. En primer lugar, os presento a Quintiliano, paisano vuestro, que nació en Calaguris, una ciudad que hoy llamáis Calahorra, en La Rioja. Con él aprendí, entre otras muchas cosas, la importancia de aprender gramática. El niño que aprendió ya a leer y a escribir, lo primero que debe aprender es la gramática, reduciéndose pues este estudio a dos cosas tan solas, que son saber hablar y explicar los poetas. Mas es lo que encierra en el fondo que lo manifiesta, porque el escribir va incluido en el hablar, y la explicación de los poetas supone ya el leer correctamente, en lo cual se incluye la crítica. De ella usaron los gramáticos antiguos con tanto rigor que no solamente censuraban los versos y libros de títulos supuestos, tomándose la licencia de quitarles el nombre del autor que, a su parecer, falsamente llevaban, sino que a otros autores los redujeron a ciertas clases, quitando a otros de este número. Esta es aquella arte necesaria a los niños, gustosa a los ancianos, dulce compañera en la soledad, y ella sola entre todos los estudios tiene más de trabajo que de lucimiento. Quiero presentaros a Cicerón, el Homo Novus, el que nació en una familia humilde y llegó nada menos que a ser cónsul.
Así que podéis imaginar lo que sabía este hombre. Con él aprendí la importancia de los escritores griegos y romanos. Con él la importancia de la historia, la maestra de la vida. ¿Cuánto disfruté con ello? Llenos están todos los libros, llenas las palabras de los sabios, lleno el pasado de ejemplos. Cosas todas que se encontrarían cubiertas de sombra si no se acercara a ellas la luz de las letras. ¿Qué cantidad de figuras de hombres valerosos nos dejaron esculpidas los escritores griegos y latinos? No solo para que las contempláramos, sino también para que las imitáramos. La historia es un testigo de los tiempos, la luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, mensajera de la antigüedad. ¿Qué otra voz, sino la del orador, puede encomendarla a la inmortalidad? Y así conocí a Platón, un ateniense con el que descubrí la importancia de la música y la gimnasia para alcanzar una formación integral, algo que me convertiría en una persona más cercana a la virtud. Por esta misma razón dije yo, no es la música lo que proporciona la educación más señera, ya que precisamente el ritmo y la armonía se introducen en lo más íntimo del alma, y haciéndose fuertes en ella, la proveen de la gracia y la hacen a este modelo si la educación recibida es adecuada a él, pero si no ocurre lo contrario. ¿No es cierto también que penetrará con más agudeza los defectos de las obras naturales y artísticas la persona que ha recibido la educación conveniente y que, desdeñado por tantos los vicios, está en condiciones de alabar y gozar de lo bueno, que acogido ya en su alma le servirá de alimento y le hará un hombre plenamente virtud? ¿No es cierto, amigo Glaucón, continué, que quienes establecieron una educación basada en la música y la gimnástica no lo hicieron, como creen algunos, con objeto de que una de ellas atendiera al cuerpo y otra al alma? Pues ¿con qué otro fin?, preguntó. Es muy posible, dije, que tanto una como otra hayan sido establecidas como miras principalmente al cuidado del alma. ¿Cómo? ¿No has observado? Pregunté, cómo tienen el carácter los que dedican su vida entera a la gimnástica sin tocar para nada la música, y cuántos hacen lo contrario. ¿A qué te refieres?, dijo. A la ferocidad y dureza en un caso o blandura y dulzura en el otro, aclaré. Sí, por cierto, exclamó, los que practican exclusivamente la gimnástica se vuelven más feroces de lo que serían menester, y en cambio los dedicados únicamente a la música se ablandan más de lo decoroso. En efecto, dije, esta ferocidad puede ser resultado de una fogosidad innata, que bien adecuada llegará a convertirse en valentía, pero si se la deja aumentar más de lo debido, terminará como es natural, en brutalidad y dureza. Pero el amigo Quintiliano no dejaba de mostrarme cosas que aprender, pues él sostenía que la buena formación debía abarcar todos los saberes. Por eso trató de inculcarme la importancia también de la geometría, y así conocí al griego Euclides, que me enseñó los primeros conceptos de esta disciplina. Todos confiesan que la geometría no deja de ser útil para la edad tierna, pues conceden que con ella se ejercita el ánimo, se aguza el ingenio y se adquiere prontitud para discurrir, pero que aprovecha no como las demás artes, después de aprendidas, sino mientras se aprende. Esta opinión es propia de ignorantes. No sin motivo, los hombres más grandes se dieron a este estudio, porque constando la geometría de números y figuras, el conocimiento de aquellos no solo es necesario al orador, sino cualquiera que aprendió las primeras letras. Son muy frecuentes las causas en las que se tiene por ignorante al orador. No digo cuando anda titubeando en las somas, sino yerra el cómputo con movimiento incierto y menos apto de los dedos. El uso de las líneas y figuras tiene también algún uso, puesto caso que también hay pleitos sobre medidas y límites, pero tiene unión y parentesco con la oratoria por cierta otra razón. Un punto es lo que no tiene parte. Una línea es una longitud sin anchura. Los extremos de una línea son puntos. Una línea recta es aquella que yace por igual respeto de los puntos que están en ella. Una superficie es lo que solo tiene longitud y anchura. Los extremos de una superficie son líneas. Una superficie plana es aquella que yace por igual respeto de las líneas que están en ella. Un ángulo plano es la inclinación mutua de dos líneas que se encuentran una a otra en un plano y no están en líneas rectas. Fue entonces cuando descubrí el interesante mundo de las matemáticas y el de la física, a través del siracusano Arquímedes, cuyo problema del ganado del dios Sol aún no he conseguido resolver. El dios Sol tenía un rebaño formado por un cierto número de toros blancos, negros, moteados y amarillos, así como vacas de los mismos colores. De tal forma que el número de toros blancos es la mitad y la tercera parte de los negros más los amarillos.
El número de toros negros es igual a la cuarta más la quinta parte de los moteados más los amarillos. El número de toros moteados es igual a la sexta más la séptima parte de los blancos más los amarillos. El número de vacas blancas es igual a un tercio más un cuarto de la suma de los toros negros y las vacas negras. El número de las vacas negras es igual a la cuarta parte más la quinta parte de la suma de los toros moteados más las vacas moteadas. El número de las vacas moteadas es igual a la quinta parte más la sexta parte de la suma de los toros amarillos más las vacas amarillas. Y el número de vacas amarillas es igual a la sexta más la séptima parte de la suma de los toros blancos más las vacas blancas. Así fui aprendiendo de aquí y de allí, de sabios griegos unas veces, de romanos otras. Descubrí con ellos que el mundo del saber es inmenso, y fui experimentando que al mismo tiempo que crecían mis conocimientos sobre el mundo, me iba haciendo mejor persona, y la inquietud que en mí se despertó por los diferentes saberes me llevó hasta el griego Aristóteles, un hombre que parecía una enciclopedia andante. ¿Qué de cosas había en sus libros? Desde reflexiones sobre el hombre, su alma, su comportamiento ante el mundo, hasta rigurosos estudios sobre la naturaleza, los animales. Existen pues dos clases de virtud, la dianoética y la ética. La dianoética se origina y crece principalmente por la enseñanza, y por ello requiere experiencia y tiempo. La ética, en cambio, procede de la costumbre, como lo indica el nombre, que varía ligeramente del de costumbre. De este hecho resulta claro que ninguna de las virtudes éticas se produce en nosotros por naturaleza, puesto que ninguna cosa que existe por naturaleza se modifica por su costumbre. Así, la piedra que se mueve por naturaleza hacia abajo no podría ser acostumbrada a moverse hacia arriba, aunque se intentara acostumbrarla lanzándola hacia arriba innumerables veces. De los seres constituidos por la naturaleza, unos engendrados e incorruptibles subsisten por toda la eternidad. Otros, en cambio, están sujetos a la generación y la corrupción. Sobre los primeros, que son nobles e incluso divinos, sucede que sabemos menos, pues la observación proporciona a nuestros sentidos escasas evidencias de las que partir para estudiar estos seres y las cuestiones que sobre ellos deseamos saber. Respecto a las plantas y animales perecederos, tenemos más medios para su conocimiento, porque convivimos con ellos. Cualquiera que se tomase la molestia podría obtener muchos datos sobre cada género. Ambos estudios tienen su atractivo, pues aunque sea poco lo que percibimos de los seres eternos, el valor de este conocimiento hace que resulte más satisfactorio que el de las cosas próximas a nosotros. Así como ver lo que amamos, aun casual y parcialmente, es más grato que contemplar en detalle otros seres más numerosos o mayores. Pero nuestra relación con los seres vivos, como es más profunda y extensa, nos permite un conocimiento aventajado. Además, su proximidad a nosotros, la afinidad de naturaleza, restablecen el equilibrio con la filosofía que trata de lo divino. Como de los seres divinos ya hemos tratado y expuesto nuestro parecer, nos resta hablar de la naturaleza de los animales, si fuese posible sin omitir nada, sea valioso o no, pues incluso en animales poco gratos a nuestros sentidos, la naturaleza que los construyó también ofrece a quienes los estudian extraordinario placer, siempre que sean capaces de reconocer las causas y poseen una natural inclinación al saber. La guinda del pastel fue la filosofía, pues una materia en cuyo nombre aparece la palabra sabiduría, sofía en griego, tenía que ser, por fuerza, la madre de todas las artes, como diría el propio Cicerón. Cuanto a la filosofía, madre de todas las artes, ¿qué otra cosa sino, como dice Platón, un regalo, o como sostengo yo, un hallazgo de los dioses? Ella es la que nos ha instruido, en primer lugar, en el culto de los dioses, luego en el derecho humano, que se fundamente en la convivencia del género humano, y por último en la moderación y la pureza del ánimo. Y ha sido ella quien ha dispersado la niebla del alma, como si la arrebatara de nuestros ojos, para que podamos ver todas las cosas, las de arriba, las de abajo, las primeras, las últimas y las intermedias. Esta fuerza que produce tantos y tantos importantes efectos me parece en verdad divina. Digo, y estos romanos sabían de todo. Ahora yo soy un poco más sabio gracias a ello, y soy capaz de enfrentarme al mundo, sintiéndome conocedor de alguno de sus secretos. Pero como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Así que no me queda más que seguir andando en el estudio y, por supuesto, seguir disfrutando de todo lo que el mundo del saber tiene aún que ofrecerme. Seguir disfrutando de lo que griegos y romanos tienen que enseñarme, que es mucho. Y como decía Plinio el joven, recuerda que has sido enviado a la pura y genuina Grecia, en la que por primera vez la civilización, las letras, incluso la agricultura, se cree que fueron inventadas. Respeta a los dioses fundadores y los nombres de los dioses. Respeta la antigua gloria y esta misma antigüedad que es venerable en el nombre y sagrada en la ciudad.